trabajando, donde nosotros estamos desempeñándonos como docentes, como transformadoras y transformadores de la educación. Hoy participan 500 agentes educativos entre supervisoras, supervisores, directoras, directores, y los especiales en esta transformación son ustedes, las maestras y los maestros, quienes están construyendo este nuevo plan de estudios. Esto que tenemos el día de hoy no es una reforma educativa, es una transformación educativa. Hay que estar orgullosos de que nosotros estamos participando en esta transformación. Muchas veces decíamos que nos llegaba este plan de estudios y los programas, pero nosotros no participábamos y decíamos que quien los elaboraba desconocía de lo que se vivía dentro del aula, dentro de nuestro contexto. Hoy precisamente estas caravanas, estos foros, estos webinars que se están llevando a cabo desde la Federación, recaban la experiencia, las propuestas de nuestras maestras y de nuestros maestros. Hoy es nuestro día, hoy somos nosotros los que estamos participando en esta nueva escuela mexicana. El día de hoy tenemos un objetivo. ¿Cuál es? Es establecer un diálogo reflexivo entre maestras y maestros sobre el proceso de comprensión y apropiación de la filosofía y sus implicaciones de la nueva escuela mexicana y el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022. Este ciclo escolar venidero va a entrar en vigor este nuevo plan de estudios. La filosofía de la nueva escuela mexicana establece ahora en todo espacio de socialización, diálogos, convivencia e intercambio de experiencias docentes, la oportunidad de escucharnos a todos y entre todos. Esta nueva forma de escucharnos nos permite establecer y desarrollar una relación dialógica entre los participantes en cualquier hecho o proceso educativo. La caravana Voces y Reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana, eso es precisamente establecer un diálogo. Este es un encuentro entre autoridades educativas, supervisoras, supervisores, maestras y maestros, donde estaremos dialogando y reflexionando entre todos sobre lo que nos está dejando en su proceso formativo la filosofía de la nueva escuela mexicana y los componentes del plan de estudio 2022. Para ello, contamos con la presencia de las y los titulares de las dependencias federales de la Secretaría de Educación Pública, la directora general de Desarrollo Curricular y el titular de la Unidad de Equidad y Excelencia Educativa, a quienes escucharemos, pero también debemos escuchar a las y a los maestros guerrerenses. En esta ocasión participan compañeros de educación preescolar, primaria y secundaria, quienes nos darán a conocer sus experiencias en relación a la nueva escuela mexicana y al plan de estudios 2022. Es importante señalar que ustedes representan al Magisterio de Guerrero en los diferentes niveles y servicios educativos. Sean escuchados en sus planteamientos, por ello se abrirá un espacio para escuchar sus voces. Que este encuentro sea de construcción y de armonía. Muchas gracias, enhorabuena. La educación cuenta con la licenciatura de profesor de Historia por la Escuela Normal Superior de México, la especialidad en Lengua y Literatura, la maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y el doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 45 años de experiencia como profesor, investigador, sus líneas de investigación son formación de docentes en el campo de la lectura,
ajetreadas y diversos libros como autor y coautor y comprador. Ha sido ponente y conferencista en diversos foros nacionales en América Latina y España, coordinador y director de diversos proyectos de investigación, diplomados y talleres académicos. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura y posgrado y obtuvo el Premio Nacional de Lectura CEP con la Culta en 2002. Promotor de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, fue director de la revista Entre Maestros y Maestras de la Universidad Pedagógica Nacional. Participó en la construcción de las redes transformación de la educación básica desde la Escuela de BES, Red Totoax de Lenguas Oaxaca, Red de Animación a la Lectura, Red Metropolitana y la Red de Lectura y Escritura de Oaxaca. Fungió como coordinador académico de la Red Leo Oaxaca. Un saludo de nuestra secretaria Leticia Ramírez Amaya. Cuando leen nuestro currículum, es como si dijeran, ¿cuántos años tiene, verdad? La edad aparece en nuestra edad. Efectivamente, pues, voy a cumplir 50 años de maestro y recuerdo que cuando fueron mis primeros 2 años, 3 años siquiera, le dedicaba todo el tiempo a mi trabajo. Mis hermanos, que también son maestros, decían, ya te veré en algunos años, ya te veremos cómo te vas a cansar. Y bueno, voy a cumplir 50 y todavía no me canso. Aquí andamos y esperemos ir a regiones más complejas de cada uno de los estados para seguir construyendo este sueño, esta idea de transformación que durante muchísimos años construíamos en las comunidades rurales. En mi caso, trabajando yo más de 30 años en Oaxaca, sus zonas rurales indígenas, construyendo propuestas desde la autonomía de los maestros, con problemas del contexto. Algunos lugares que llegaba y ya me decían, pásale maestro, y toda la familia estaba limpiando la marihuana, haciendo los costales que valían 80 pesos y que vendían. Yo lo compraba, no es cierto, no era de eso. Y ya había tal confianza, no se consumía en esas comunidades, pero sí era un complemento para su trabajo, para su siembra. Y desde esos contextos de complejidad logramos construir muchísimos proyectos. Están en la revista Entre Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional y pueden consultar mucho material publicado por los maestros de estas experiencias. Así es que cuando llegamos a la secretaría con la secretaria que nos invitó, a la maestra Xochitl, psicólogos, hermanos, o sea, cuántas cosas no hacemos en el aula. En fin, desde esta posición de construir desde lo horizontal, es que la maestra Xochitl y un servidor venimos a compartir esto que estamos construyendo junto con la secretaria hace 8 meses. Nunca se habían apropiado de conceptos en 8 meses. Yo me acuerdo que el primer consejo técnico, el segundo, decían los maestros, es que hay mucha incertidumbre. Hoy, todo, el 99% manejan ya, ¿sí?, los ejes articuladores, los campos, y se quejan, ¿no? ¿Y cómo hago el programa analítico? Y necesito un formulario, ¿cómo le llaman? ¿Qué piden? Un formato, ¿no?, para que me forme. Y luego van y están vendiendo ahora plan analítico, el programa analítico, están vendiendo. Nosotros traemos otros más baratos. No, para nada. Esa es una construcción de cada escuela. Bueno, ya la maestra Xochitl hablará profundamente de esto. Bueno, voy a leer un poquito ello. A ver si ya por la primera.
No, la segunda. Sí. Gracias. Entonces, uno de los objetivos del presidente de la República en esta revolución de las conciencias es centrales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la revolución de las conciencias del pueblo. Jamás había sido atacado un presidente tanto como hoy en día. Periódicos, radio, televisión. Yo soy fanático, desde las 5 de la mañana yo leo las noticias, veo, y luego a las 7 pues me empiezo a chutar la mañanera, ¿no? Y yo escuché desde Jacobo Zabludowski, el Excelsior de los años 70, he seguido las noticias toda mi vida, nunca había sido atacado un presidente. Y le dicen de groserías y cuál represión. Antes, por cualquier cosa, ¿cuántos maestros en estos procesos de democratización fueron asesinados? En Oaxaca más de 200. Así es que si hay un cambio, por eso es que desde abajo estamos construyendo las propuestas. Hay una revolución de las conciencias. Y vamos a llegar con nuestros alumnos, porque nuestros alumnos tienen que participar, tienen que proponer, tienen que discutir, y tenemos que escucharlos. Antes el maestro decía lo que se tenía que hacer. Hoy, junto con los niños y con los jóvenes, tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. ¿No hay una revolución de las conciencias? Claro que sí, porque el maestro tiene que desprenderse de ese poder que tuvo mucho tiempo vertical. En Oaxaca, un proyecto que desarrollamos con 500 maestros, lo difícil fue que el maestro les preguntara a los niños qué les gustaría que hiciéramos juntos, qué proyecto les gustaría que hiciéramos juntos. Eso fue lo más difícil que los maestros tendrían que desprenderse. La transformación del país se basa en un cambio de concepciones del pueblo, de una verdadera revolución de las ideas y visión del mundo, de las relaciones sociales. Actualmente estamos viviendo un cambio de mentalidad en los mexicanos. Adelante, por favor. Es que faltaba la llave. Este cambio se expresa en la participación de los ciudadanos en la vida pública del país, el respeto a la Constitución y la justicia, el ejercicio de la democracia y de las libertades, el derecho a disentir, el fortalecimiento de valores morales, culturales y espirituales, y el cuidado y promoción del patrimonio cultural e histórico de México. Esa transformación ¿Cambio? ¿No quiere? Sí, ya. Esta transformación de la escuela está por lo menos en 4 rubros. La escuela es nuestra. O sea, cómo la escuela, cómo la comunidad se puede apropiar de la escuela. La nueva escuela mexicana. ¿Por qué la nueva escuela mexicana? ¿Cuántos de nuestros padres o abuelos trabajaron en la educación después de la Revolución Mexicana? Por lo menos mi padre fue maestro rural en las zonas, anduvo en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, o sea, 18 años en las misiones culturales participó en esta escuela rural mexicana. Y ahí nos platicaba mi padre cuando nos iba a ver cada 6 meses de cómo estuvo una vez expuesto por los cristeros, porque se venía una transformación y a muchos maestros les cortaban las orejas y la lengua. Mataron a más de 300 maestros, los cristeros, por querer. Yo le preguntaba a mi padre, ¿pero por qué ¿Qué es lo que enseñaban? Enseñaban en los libros que existían, se mostraba el cuerpo humano. Y el cuerpo humano pero sin sexo. Será una figura desnuda, pero sin ninguna parte sexual. Y entonces, el clero, la derecha, que hoy nos tiene con amparos y amparos, ¿no? No quieren que los libros de texto circulen, no quieren que lleguen los libros de texto a las escuelas y se amparan, ¿no?
Y entonces, por eso es una nueva escuela mexicana, porque se basa en todas las historias de maestros y maestras en las comunidades rurales que después de la Revolución Mexicana se fueron a las comunidades. Hay una revalorización de las y los maestros. Reitero, esta propuesta viene construyéndose desde abajo. Discusiones, análisis. No es fácil. Hay incertidumbre, claro que sí. Hay que leer todos los días. Hay que discutir en colectivo, hay que discutir. Hoy está en nuestras manos esta reforma. Tomémonos en serio. El director, el supervisor, todos son parte de este colectivo, todos son parte de esta construcción, ¿no? Antes se venía y se trabajaba en cascada, y por eso era importante que los supervisores, directores, todos participaran primero desde arriba, que lo entendieran. Hoy no, hoy lo vamos construyendo entre todos, porque hay maestros que tienen muchos saberes pedagógicos, no que tengan doctorado. No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo muchos, yo tengo estudiantes de doctorado, trabajo también en la UNAM, trabajé en la pedagógica, estoy de permiso. Mis estudiantes maestros de doctorado se titulan, pero su práctica sigue siendo la misma. O sea que el grado no garantiza la transformación. Por eso es fundamental que el maestro que ha acumulado una gran experiencia pedagógica lo despliegue, lo ponga al servicio de los demás, y que en colectivo, de manera colaborativa, este espacio ahora como el Consejo Técnico, estos espacios, y que va a haber muchos espacios de discusión y de construcción. Por eso este codiseño, porque estamos codiseñando todos, desde allá en la Secretaría, que somos maestros, hasta el último rincón, y del último rincón, de arriba abajo, abajo arriba. Primero empezó de abajo y arriba, y estamos en este proceso dialéctico. Y bueno, el presidente lo ha dicho mucho, y la secretaria, de las becas que se han repartido para los niños, ¿no? Hay personas que pues son detractores y dicen, ¿por qué le dan a los niños que se lo ganen? Pues ya hubo muchos años que se les dieron a las empresas y se lo quedaron. Se quedaron y se enriquecieron más, y nunca llegó al pueblo estas posibilidades de apoyo. Todos, los que estudiamos en educación pública, yo estudié en un internado, 6 años en la primaria, y gracias a esta posibilidad de comer todos los días, ¿no? Aunque fuera en la mañana comíamos un plato de frijoles, un bolillito y un café con leche. Igual que en la noche, y en la tarde, pues, sopa, arroz y un pedazo de carne y más frijoles y muchas tortillas y agua simple. Pero esa posibilidad me dio para llegar a la universidad. La nueva escuela mexicana, esta revolución de las conciencias requiere necesariamente de la formación de un ciudadano crítico y participativo, donde la nueva escuela mexicana juega un papel fundamental en el marco de la construcción de una ciudadanía democrática. La escuela debe ser vista como el espacio de socialización y de construcción de una construcción colectiva del mundo, del país, de la familia y de la comunidad. La nueva escuela mexicana es necesario avanzar en la transformación educativa que demanda el sistema educativo nacional y se concreta, entre otros elementos, en el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022, que propone un cambio de paradigma que debe permear a todas las escuelas del país. Este cambio de paradigma no podrá quedarse solo en el discurso, deberá concretarse en las prácticas educativas. Un tema que yo he trabajado mucho es la lectura, y muchísimos maestros en Oaxaca y en las partes de América Latina donde he trabajado tienen una concepción de leer y escribir más o menos como del siglo XIX. 1860, en la escuela lancasteriana, toda esta segmentación del lenguaje, en muchas comunidades el maestro sigue enseñando a que los niños aprendan segmentado.
Y me dicen algunas maestras con 30 años de servicio, es que yo he sacado a muchos niños que en 2 meses ya leen, comprenden, son lectores, porque si no tendríamos un país de no lectores, ¿no? Leemos 1 o 2 libros por persona, por maestro. Por eso es fundamental este tipo de espacios para reflexionar, para deconstruir un concepto y transformar hacia otros conceptos. Y esta globalidad, esta concepción de entender, pasar de un tema, por ejemplo, mi experiencia es, trabajábamos un tema de lenguaje, ¿no? Los niños hicieran, por ejemplo, en San Martín Peras, una de las zonas más pobres del país, de América Latina, los niños decidieron hacer tortas, un bolillo, abrirle, ponerle frijoles, lo que tuvieran, ¿no? Ahí trajo un poco de cebolla o un poco de jitomate, etcétera, etcétera. Ese fue el proyecto que los niños quisieron hacer. Y entonces se dividieron. Las niñas picaban jitomate, la cebolla y partían las tortas y los niños las observaban. Y les decíamos, ¿por qué ustedes no participan? No, porque eso les corresponde a las niñas. Entonces, desde esa observancia, de observar de cómo tenían introyectado un rol, ¿no?, a trabajar y transitar a un proceso sin romper con tradiciones culturales, a una concepción más igualitaria, más horizontal. Así es que, desde esta concepción nueva de la escuela, está esta posibilidad de entender que los alumnos entiendan la globalidad de los aprendizajes y que piensen en otros procesos. Es un proceso de transformación del currículo nacional de la educación básica en concordancia con uno de los principales objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación para la educación, a saber, cambio los contenidos educativos con un sentido humanista que favorezca el bienestar de la población. Esto se ve expresado en cambios profundos en el plan y programa de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria, así como la nueva familia de los libros de texto gratuito. Participantes en este plan de estudio, lo que ya se ha hecho un recuento, los 32 titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas por la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal, 15.324 personas de pueblos indígenas y afroamericanos de 32 entidades federativas, con lo que se promueve la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. El Magisterio Nacional expresaba asambleas de 32 entidades federativas plasmadas en 128 documentos de distintas mesas de trabajo y más de 90.000 aportaciones en el formulario de Google, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Niñas, niños, adolescentes y sus familias de diferentes entidades federativas del país, conforme a lo dispuesto también en este artículo, han participado. Y los principios de esta nueva escuela mexicana, esta transformación derivó en la construcción de nueva escuela mexicana que implica un cambio de paradigma, fomento a la identidad con México. Ese que ayer en Oaxaca teníamos a 20 minutos Monte Albán, ni a la maestra ni a los padres de familia se les ocurría visitar estas zonas arqueológicas, estos espacios de tanta fuerza y de tanta tradición. Mejor, como ustedes saben, extranjeros ahí sentados, embellecidos, leyendo sobre cada uno de los espacios. ¿Cómo recuperamos esta identidad? Responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de paz, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Tenemos 4 rasgos, 4 elementos que articulan la propuesta curricular, desde principio a fin.
Como punto número 1, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Llevar a cabo acciones para concebir a la escuela como el centro de aprendizaje comunitario en el que construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. El derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de educación al mismo tiempo que son la prioridad del sistema educativo nacional, integración a la vida colectiva con bienestar y felicidad. Se me olvidó ponerme mis lentes, entonces estoy así, ya saben. Como punto número 3 ya hemos tocado la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Como punto número 4, la integración curricular expresada en los campos formativos, ejes articuladores, los cuales establecen contenidos fundamentales de estudio. Articula el trabajo interdisciplinario en la problematización de la realidad y la elaboración de los proyectos en contra de la fragmentación. Bueno, entonces, esta es, digamos que la historia de cómo hemos llegado aquí y todo lo que viene. Tiene una participación intensa de todas y todos, intensa en lectura, en debates, en construcción, y que no necesiten comprar ningún programa analítico, cada programa analítico construido de manera colaborativa. Así es que este es un primer acercamiento desde donde estamos y seguramente tendremos mucho trabajo. No hay ningún engaño, va a haber mucho trabajo, pero es nuestra responsabilidad como maestros. Muchísimas gracias. Directora General de Desarrollo Curricular, profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Pedagogía, maestra en Ciencias con especialidad en Educación y candidata a doctora en Educación. Ha sido docente por más de 40 años, tanto en educación primaria como superior. Sus áreas de especialización son diseño y desarrollo curricular en modalidad virtual, mixta y presencial, evaluación y gestión educativas. Como parte de sus actividades profesionales, destaca su desempeño en el ámbito del diseño curricular. Fue coordinadora de estudios sobre el currículo en la Universidad Pedagógica Nacional, directora de Desarrollo Institucional, donde diseñó programas de formación y titulación en línea para las personas egresadas de las escuelas normales, así como el plan de fortalecimiento institucional. También se desempeñó como directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, donde coordinó el diseño de 4 licenciaturas para docentes en servicio en modalidad virtual y los cursos en línea ofertados por la misma institución en la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior. Ha publicado diversos materiales de estudio para la formación de docentes en los diferentes programas en los que ha colaborado y colabora. Además, ha participado como ponente o conferencista en más de un centenar de encuentros nacionales e internacionales. Cedo el micrófono a la maestra Xochitl Leticia Moreno Fernández. Con su participación, la estructura curricular de la nueva escuela mexicana. Buenas tardes, ya casi faltan unos momentitos para que sea la tarde. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho a las autoridades educativas, al secretario de Educación, a los subsecretarios y a los directores que pues hayan organizado todo este evento de manera muy apresurada, porque así nos lo indicó la secretaria de Educación, como dice Roberto, quien les manda un caluroso saludo y agradecen a las autoridades
les agradecemos a ustedes que hayan dejado por un momento sus actividades el día de hoy para poder participar en este evento. Hemos estado, esta es la tercera semana que estamos en estas caravanas. Hay distintos directores de área que están trabajando, directores generales que están trabajando en diversas entidades federativas, al mismo tiempo que se lleva a cabo esta caravana aquí con ustedes. También hay otros maestros en Sinaloa y en Michoacán que también están desarrollando esto. Efectivamente, digamos, una parte que me toca a mí exponer es el asunto de la estructura curricular del plan de estudios. Sin embargo, hemos visto que con el avance que se ha desarrollado en los consejos técnicos escolares, creo que la estructura curricular ya está como muy vista. Ustedes ya se han apropiado de cómo está organizado el currículo, pero sin embargo creemos que hay un elemento que es el asunto del perfil de ingreso que no hemos enfatizado mucho. Y nos parece que hay que enfatizar el perfil de ingreso, que la nueva propuesta curricular está planteándose, porque es precisamente a partir de este perfil de ingreso que consideramos que se debe de realizar, tener como foco de mira hacia dónde queremos llegar una vez que nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes terminen la educación básica. Si nosotros no ponemos en el foco de atención esto, creo que podemos un poco dispersar los esfuerzos que estamos haciendo, porque cada uno de nosotros trabaja con un grado determinado dentro de una determinada fase, y entonces podemos perder la guía. Y es muy importante porque tiene que ver con lo que ya señalaba el doctor Roberto Pulido. Realmente contribuir a la formación de nuevos ciudadanos con una visión distinta del mundo y con concepciones distintas que nos permitan transformar la sociedad, tiene que ver con considerar qué se está planteando en el perfil de ingreso de la educación básica. En esta primera lámina se están mostrando 5 rasgos del perfil de ingreso que voy a mencionarlos muy rápidamente, que tienen que ver con esta idea de que desde las aulas de educación básica tenemos que promover y hacer conscientes a nuestros alumnos de que tienen derecho a una vida digna, en la que puedan construir su propia identidad personal y colectiva en un clima de bienestar y buen trato, con libertad y con responsabilidad social. También debemos de favorecer el reconocimiento de la diversidad que nos caracteriza como nación mexicana, y esto es muy importante. Uno de los cambios más relevantes de esta propuesta curricular es que no partimos de una idea de mexicanidad homogénea, que debe de ser instaurada en todo el país, sino que debemos de partir de la diversidad que somos como mexicanos, de estas diversas culturas y de estos distintos pueblos indígenas que nos conforman como nación para construir esta noción de mexicanidad. Es a la inversa, como decía Roberto, nosotros tenemos que partir de sí una concepción de nación mexicana y de mexicanidad, pero a partir de lo diverso, no de lo homogéneo. Y esto es un cambio radical dentro de la concepción de la nueva escuela mexicana. También, por otro lado, y que tiene que ver con, vamos a ir viendo cómo esto tiene una relación directa con los ejes articuladores. Si vamos viendo los primeros rasgos del perfil, tienen que ver con la diversidad, con la interculturalidad crítica, y el siguiente tiene que ver con el eje articulador de género, de igualdad de género. Debemos de fomentar en nuestras aulas que las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos y autonomía para poder desarrollar una vida digna, sin violencia y sin
ni por pertenecer a un grupo particular, como pueden ser los pueblos indígenas, en donde ustedes tienen una gran diversidad de pueblos indígenas y de lenguas indígenas que debemos de revalorar, y tampoco debemos discriminar a los niños con capacidades diferentes. Todos debemos ser incluidos y todos debemos ser considerados, y ustedes tienen que hacer efectivamente un esfuerzo enorme para que frente a esta diversidad puedan trabajar la inclusión, puedan trabajar la equidad y la justicia social. Por otro lado, es también uno de los rasgos del perfil el que podamos valorar las potencialidades y las mejores capacidades que tienen nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes para poder desarrollarlas y desarrollar también las capacidades comunitarias en las distintas etapas de la vida que tenemos a nuestros alumnos dentro de las aulas. Nosotros recibimos desde la educación inicial a los bebés desde los 45 días y egresan de la educación básica a los 15 años. Los tenemos 15 años dentro de nuestras aulas. Tenemos una gran responsabilidad y debemos realmente en cada una de estas etapas de la vida en la que van transcurriendo por las aulas de educación básica, desarrollar sus mejores capacidades. Debemos de tener la destreza y las habilidades para reconocer cuáles son esas mejores capacidades que tienen nuestros alumnos para poderlos desarrollar. Y uno de estos elementos que nos ayudan a identificar estas capacidades es la posibilidad de desarrollar un pensamiento propio en los alumnos, que les permitan analizar y argumentar sobre la realidad y cómo se pueden oponer a la injusticia, a la discriminación, al racismo y al clasismo. Es muy importante que dentro de las aulas podamos nosotros trabajar estos conceptos de justicia social y de equidad, pero de una manera concreta, ¿no? Con acciones y con una práctica que nos permita efectivamente ir logrando cada vez mayor equidad y justicia social. ¿No cambió, verdad? Ya me... Por otra parte, debemos de fomentar que nuestros alumnos reconozcan que forman parte de la naturaleza, que igual somos seres vivos, que formamos parte de la naturaleza, y reconocer la importancia que tiene cuidar el medio ambiente con una perspectiva de desarrollo sustentable. Esto se va a ir concretando ya me salté de los ejes, en el eje articulador de vida saludable, y en el campo formativo, en los distintos campos formativos, vamos a ir viendo cómo estos rasgos del perfil se van concretando. También en este desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo, que nuestros alumnos sean capaces de poder interpretar los fenómenos naturales y sociales con base en la razón, la ciencia y los saberes comunitarios. Ustedes saben que hemos tenido muchas críticas y se ha denostado mucho esta propuesta de la nueva escuela mexicana, señalando que al poner a la comunidad y a los niños en el centro de la propuesta, estamos en contra del pensamiento científico y de los avances que hemos tenido. Y esto es totalmente alejado de la realidad. Lo que se trata de hacer básicamente es poder interpretar estos fenómenos a partir del conocimiento científico, y en donde ellos puedan, nuestras niñas y nuestros niños, puedan reconocer qué es lo que proviene de estos saberes comunitarios sin devaluarlos, sin desvalorizarlos, no forman parte del conocimiento científico, pero qué es lo que les da identidad como comunidades, y que hay que valorarlos, pero sin distinguirlos de lo que proviene del conocimiento científico. Y todo sobre la base de un diálogo con respeto y aprecio a la diversidad, para adquirir esto que señalábamos de
lenguajes para establecer acuerdos, aprovechando también los recursos digitales. Esto tiene que ver con el campo formativo de lenguajes y de cómo por eso es una S, lenguajes, no es solamente un lenguaje, no solo es el español, también son las lenguas indígenas, también es la lengua de señas y también es los lenguajes artísticos. Cómo los lenguajes artísticos también nos permiten ir conociendo el mundo de una manera distinta. Y finalmente, el último rasgo del perfil que tiene que ver con este desarrollo del pensamiento crítico. Que nos permita precisamente valorar las ciencias, las humanidades y examinar críticamente sus ideas y la de los demás, pero con solidaridad y respeto a la opinión del otro. Esta flor, ustedes ya conocen muchísimo, es la que representa el mapa o la estructura del mapa curricular. En los pétalos externos tenemos los ejes articuladores, en el centro tenemos los campos formativos. Las reglas yo creo que ustedes no alcanzan a verlas, pero ya los conocen. Todo esto ustedes ya lo han trabajado en los consejos técnicos. Están los 4 puntos formativos y al centro, como les decía, tenemos a las niñas y a los niños rodeados y arropados por la comunidad. Entonces, sí ya conocen los ejes articuladores, ya conocen los campos formativos, entonces no me voy a detener demasiado en ellos porque me interesa mucho abordar la construcción del programa analítico. Los ejes articuladores aquí están de manera desglosada, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que ahorita acabo de decir con respecto a los rasgos del perfil, podemos ir viendo cómo en cada uno de ellos alude a alguno de los rasgos del perfil que hemos que he tratado de exponer brevemente el día de hoy. Después tenemos los 4 puntos formativos, que también ya los conocemos, si vamos pasando la... Es que a veces la están pasando de algún lugar, ¿dónde la están pasando? Para yo irles diciendo. Luego los campos formativos, que también ya los conocen, son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Ahí está. Y bueno, la organización y estructura curricular, que también ya la conocen, son 6 fases. Cada fase corresponde, bueno, no cada fase, la fase 1, la fase 2 y la 6 corresponden a inicial, a preescolar y a educación secundaria. Y en cada fase están los grados en los cuales está organizada ahorita la educación básica. La fase 3, 4 y 5 corresponden a primaria y en el caso de primaria en cada fase tenemos 2 grados, ¿no? Creo que esto también ya lo dominan y lo conocen muchísimo. Igual muchos de los detractores de la propuesta del nuevo plan de estudios señalaban que desaparecían los grados, que desaparecían los niveles y que ahora todo se organizaba por fases, pero pues ustedes ya saben que nada de esto es cierto y que solamente son argumentaciones para descalificar la nueva propuesta curricular. Les voy a mostrar de manera muy sintética
cómo están organizados los programas sintéticos. Los programas sintéticos sí se presentan por fase, y en cada una de las fases se da una panorama general de la fase, donde se presentan por los 4 campos formativos las finalidades del campo, de la educación, para la educación básica, o sea, qué es lo que pretende el campo para toda la educación básica. Se presentan las especificidades del campo para cada una, para esa fase en particular, es decir, si yo tengo unas propósitos, finalidades del campo, ¿qué de esas finalidades son las que tengo que abordar en inicial o en preescolar o en primaria o en secundaria? Y luego se también plantean y se presentan una serie de cuadros que ahorita voy a tratar de explicar, en donde se presentan los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de ese campo formativo en la fase particular de la cual se trate el programa sintético. Se dan también algunas orientaciones sobre el enfoque didáctico y los procesos de contextualización de la fase y cómo se integran los contenidos entre sí y cómo es posible construir proyectos a través de métodos globales, y se plantean también de manera muy general cuál es el proceso de codiseño de los contenidos curriculares. Este es un ejemplo de uno del programa sintético de la fase 6 de secundaria, que es uno de los más, por así decirlo, complejo, distinto de las otras fases. ¿Por qué? Porque en secundaria tenemos disciplinas, aparte del campo formativo tenemos disciplinas. Entonces se presenta una tabla con 4 columnas en donde están los campos formativos: lenguaje, saberes, ética, del humano y lo comunitario. Y luego una fila que nos indica dentro del lenguaje las disciplinas, y entonces van apareciendo sucesivamente las disciplinas. Aquí vemos español, matemáticas, geografía y tecnología, pero cuando ustedes visualizan en el programa sintético todo el panorama, van apareciendo para cada campo español, lengua indígena, inglés y artísticas, ¿no? Y lo mismo ocurre con pensamiento, con saberes y pensamiento científico. Aparece primero matemáticas, pero luego va apareciendo biología, biología, física y química, y así nos vamos sucesivamente. Es decir, se indican cuáles son los contenidos que va a abordar toda la fase, ¿no? Cuando se termina de presentar los contenidos de toda la fase, se presenta ya una tabla para cada uno de los campos formativos. En el caso, también es solo un ejemplo, en el caso de saberes y pensamiento científico, tenemos un contenido para matemáticas que es introducción al álgebra, y tenemos cómo se desagrega ese contenido en procesos de desarrollo de aprendizaje para el primero, para el segundo y para el tercer grado. En algunos casos, los contenidos no hay procesos de desarrollo de aprendizaje para los 3 grados o para los 2 grados. Esto tiene que ver con el proceso de apropiación y de desarrollo del pensamiento de los niños y de los adolescentes, y de cómo, por ejemplo, si yo voy a trabajar la división en un momento determinado, probablemente solo aparezca en un grado, porque antes de dar la división tengo que aprender a sumar, a restar y a multiplicar, ¿no? Y entonces por eso, si el contenido es la división, es probable que no aparezca en todos los grados, porque pues la división no se enseña, ni se enseña desde preescolar, ni se enseña en todos los grados de la educación primaria. Entonces
eso hay contenidos a veces que no están desagregados para todos los grados. Porque en algunos otros estados me han preguntado, bueno, ¿por qué hay contenidos que no tienen todos los procesos de desarrollo? Pues esa es la razón. Entonces, en estos contenidos que se presentan en el programa sintético, a partir de este principio fundamental, que es la autonomía profesional, la autonomía, el reconocimiento a los docentes como profesionales de la educación y no solamente como técnicos que aplican un plan, se les está dando un lugar muy importante a través del proceso de codiseño, para que los maestros, y esto también ya lo han estado haciendo en los colectivos del Consejo Técnico Escolar, construyan sus programas analíticos a partir del programa sintético. El programa sintético es de observancia obligatoria. ¿Qué significa esto? Que sí hay que abordar todos los contenidos que vienen en el programa sintético para cada uno de los grados y para cada una de las fases. Pero debemos de desarrollar lo que se ha denominado el proceso de contextualización, que implica precisamente tener una mayor flexibilidad y un principio de realidad que les permita a ustedes como docentes tomar las mejores decisiones para ver cómo organizan esos contenidos que están incluidos en el programa sintético y decidir cómo se enseña en la escuela y qué se enseña, es decir, qué contenidos y con qué metodologías. Entonces, lo que estamos planteando a partir de este proceso de codiseño es esta misma idea de que lo nacional se tiene que reposicionar como espacio de lo común, pero desde la diversidad que nos caracteriza o que nos caracteriza como país. No solo en términos de contenidos, sino también en términos de decisión curricular. Y entonces lo que estamos planteando es que tendremos tantos programas analíticos como escuelas existen en el país. Por eso, esta idea de que, pues ya como les dijo el maestro Roberto, ya empezaron a salir personas que de manera particular o muchos, pues como se ponen un membrete que son una asociación de tal y cual y empiezan ya a promover la venta de programas analíticos. Y además dicen, te puedo dar incluso, te puedo vender el contexto de tu escuela. Y en 5 niveles. Si tu escuela se ubica en un contexto alto, medio, no me acuerdo ahorita, bajo o muy bajo, el nivel de desarrollo socioeconómico. Entonces tú eliges cuál es el contexto en el que se ubica tu escuela y yo te hago una descripción del contexto. No sé cómo piensan hacer el diagnóstico de los alumnos, porque ahí está más difícil, ¿no? Necesitan conocer quiénes son los niños, cuál es su proceso de aprendizaje, de desarrollo, como para poder hacer un diagnóstico. Pero ellos dicen, a partir de esta selección que tú haces, me dices qué grado tienes y yo te elaboro el programa analítico y te lo vendo en 300 pesos. Entonces a lo mejor muchos decimos, pues está barato, ¿no? Y lo compramos. ¿Saben cuál es el problema? Que el planteamiento que estamos haciendo nosotros es que el programa analítico se construye en colectivo, no se construye en individual. ¿Y por qué se construye en colectivo? Porque en este proceso de diseño que está marcado a partir, una vez que está este recuadro del programa sintético, empieza el codiseño con este proceso de apropiación, articulación y contextualización de los contenidos nacionales. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico precisamente de la comunidad, de cuáles son los saberes de la comunidad, pero no solamente los saberes, y el doctor Roberto lo decía.
también tenemos que hacer una pequeña indagación de cuáles son las expectativas que la comunidad tiene con respecto a la escuela. ¿Qué es lo que quieren las madres y los padres de familia y las autoridades comunitarias que se enseñe en la escuela y que se aprenda en la escuela? Y eso lo tenemos que considerar, como también debemos de considerar las voces de nuestros alumnos. En el diagnóstico de los alumnos no solamente es el diagnóstico de los aprendizajes, sino también de las expectativas que ellos tienen. Ya lo decía Roberto muy claramente, ¿qué es lo que los niños quieren aprender en la escuela? Y entonces, a partir de los contenidos de este análisis que ustedes van a hacer del programa sintético, pueden ir reconociendo y articulando estas expectativas que tiene la comunidad, que tienen nuestros alumnos, para construir el programa analítico. En el programa analítico podemos incluir 3 tipos de contenidos. Nosotros, después de hacer este diagnóstico y esta contextualización, podemos decir: hay contenidos que están en el programa sintético que no requieren ser contextualizados, que se van tal cual están planteados en el programa sintético. Pero es probable que reconozcamos que hay otro tipo de contenidos que sí requieren ser contextualizados. Yo les voy a poner solo 2 ejemplos muy sencillos del 4º grado de la primaria. En el 4º grado hay un contenido en lenguajes que dice: selecciona, lee, escucha cuentos de distintos orígenes y autores. ¿Cómo puedo yo contextualizar este contenido? Es muy genérico: autores de dónde, sobre qué, etc. Pero si ustedes hacen una contextualización de este contenido, pueden ustedes perfectamente adecuar este contenido, redactarlo de otra manera y incluir autores de cuentos, de narraciones, de autores guerrerenses que provienen de las tradiciones de los pueblos indígenas y pueden perfectamente modificar ese contenido. Hay otro contenido que está en pensamientos y en saberes y pensamiento científico, que tiene que ver con reconocer prácticas socioculturales de la herbolaria para la atención de malestares e infecciones del sistema digestivo. Si ustedes en su diagnóstico reconocen que uno de los saberes de la comunidad tiene que ver con plantas en específico que provienen de la comunidad, pues ustedes lo pueden modificar señalando que hay determinadas plantas que usan las curanderas que provienen de estos conocimientos indígenas, y entonces pueden perfectamente especificar a qué plantas nos estamos refiriendo y no dejarlo en esta redacción tan genérica, ¿no? Entonces, decíamos, hay contenidos que se pasan tal cual en el programa sistémico y que no es necesario contextualizar. Hay otros que es posible contextualizar y que además es relevante para la comunidad y para los niños conocer en su contexto inmediato cómo se concreta ese contenido. Y luego hay otros tipos de contenidos, que es el tercero, que son contenidos que no están planteados en el programa sintético, pero que ustedes, a partir de estos diagnósticos, consideran que es necesario incluir. Y esto tiene que pasar por la discusión y el consenso del colectivo escolar. Lo deciden ustedes en colectivo. Y entonces tenemos este planteamiento de que el programa analítico se construye a partir primero de la lectura de la realidad. Un primer plano es la lectura de la realidad. El segundo plano es, una vez que tengo mis diagnósticos, contextualizo. Es el plano de la contextualización y con eso construyo mi programa analítico. Y luego tenemos otro plano en el codiseño que ya es propiamente la planeación didáctica, pero en el programa analítico no entra la planeación didáctica.
Ese es otro plano de concreción curricular. Tenemos 3 planos de concreción curricular. El programa sintético, que es nacional, el programa analítico, que es por escuela, y luego la planeación didáctica, que ahí entramos por grado o por campo formativo. Espero que con esto haya quedado un poco más claro el asunto de cómo se construye el programa analítico a partir del programa sintético. Y entonces podemos reconocer que el codiseño tiene que ver con esa incorporación de problemáticas y contenidos locales que nos van a ir planteando precisamente cuáles son los contenidos que es necesario incorporar en este codiseño. Se reconoce en el codiseño esta autonomía profesional y esta revalorización de los docentes para reconocer precisamente los procesos de decisión curricular que los maestros y las maestras llevan a cabo. Nosotros siempre lo hacemos, nunca aplicamos el plan de estudios tal cual. De lo que se trata ahora es que lo hagamos de manera más sistemática y que lo hagamos de manera colegiada y colectiva al interior de la escuela. Y considera precisamente que el colectivo docente de cada escuela tiene que deliberar en torno a estos contenidos que se van a integrar en el programa sintético. Sigue, por favor. Entonces, el programa analítico también pregunta mucho qué debe incluir, pues una contextualización y secuenciación de los contenidos que está construida a partir del programa sintético y de lo que ya habíamos señalado. El diagnóstico de su grupo, los saberes de la comunidad, pero sobre todo su experiencia y conocimiento profesional. Incorpora entonces las problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales y considera, y esto es algo que tendrán ustedes que ir haciendo cuando van seleccionando los contenidos y organizándolos, qué ejes articuladores están presentes en esos contenidos que ustedes están organizando en el programa analítico. La que sigue, por favor. Y el programa analítico tiene que plantear la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, estableciendo la temporalidad, y pueden ustedes establecer cortes. Y estos cortes pueden estar asociados a estos periodos trimestrales de evaluación que ya están establecidos para la evaluación de los alumnos. Tienen que plantear las orientaciones didácticas generales sin entrar a la planeación didáctica y dar cuáles son las sugerencias de evaluación formativa a partir de lo que ustedes ya conocen y tienen su experiencia reciente consolidada en cómo utilizar la evaluación formativa. La que sigue, entonces, sintetizando, el programa analítico integra contenidos nacionales del programa sintético, contenidos